Muy buenas, vamos a resolver el ejercicio de esta semana, el cual consiste en una barra, que es la que se ve aquí en la pantalla, que tiene altura B, este ancho es A, que está acá abajo, y tiene otra barra de L, L y dos masas de M medios y M medios. Las masas de las barras de esta y esta son despreciables, ¿ok? Muy bien, entonces dice que esto está girando con velocidad angular y nos pide determinar las ecuaciones diferenciales del movimiento del sistema. Muy importante que siempre leamos bien los enunciados porque acá dice algo muy importante. Acá, el pasador permite rotar libremente. Cuando dice rotación libre, quiere decir que no hay un momento reactivo, no hay un momento, como decir, de reacción. Así que es importante eso. Bueno, partimos con los grados de libertad y evidentemente esto está rotando en la vertical, en el eje Z, y esto está rotando en este eje, ¿ok? Entonces, por lo tanto, vamos a tener 2 grados de libertad. Eh, Podemos elegir cualquiera una posición, pero claramente es mucho más fácil definir esto a partir de ángulos. Entonces vamos a definir una, un ángulo basal, que lo vamos a poner phi, y el otro ángulo, que es el que mide esta rotación, que le vamos a poner beta. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces vamos a resolver la cinemática del, del objeto, de esto, de la barra con M medios y M medios. Entonces, esto va a describir un movimiento circular en el eje. Voy a hacer un dibujo como en planta. Vamos a poner un sistema relativo para que se entienda mejor. Si se fijan, este ángulo va acá, el vector unitario n sub phi va a coincidir con este de acá. ¿Ok? Entonces voy a dibujar acá el sistema relativo. Le voy a poner un z barra que es este. Voy a ponerlo así. Voy a decir que este es un i barra. Este de acá es un... Voy a cambiarle el color mejor. El color para que se entienda mejor. Hacia acá va a ser un z barra, un i barra, y hacia acá un x barra. ¿Ok? Ok. Se me olvida que estoy hablando solo. Bueno, entonces ahí nosotros vamos a tener nuestra barra. Perdón. X la vertical, nuestra barra va a estar acá, con las masas aquí. Y nuestro sistema relativo, para que sea más fácil estudiarlo, va a ser el siguiente. Va a ser este así, con un z barra. Vamos a tener aquí un i barra. Y este ángulo, o sea, perdón, este vector unitario se va a repetir acá. Entonces aquí le ponemos e sub z. Y esto va a ser necesario para que después hagamos correctamente eh, el paso de los vectores unitarios a un sistema y a otro. Muy bien. Notar que z, x barra sale de la barra. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la cinemática de la partícula. Y como comenté anteriormente, la barra en este eje describe un sistema coordenado polar de los simples. Entonces, ya sabemos de todo lo anterior que la velocidad polar va a estar dado por lo siguiente. Es un phi barra. Recuerden que acá el radio es constante, así que por eso no está el otro término aquí, pero está acá. Ahora, eh, nosotros lo tenemos en phi, ¿correcto? Ahora, podemos llevarlo al sistema barra, al sistema relativo. Entonces ahí nosotros aplicamos la descomposición del ángulo con el ángulo beta y obtenemos que la descomposición va a ser un coseno de beta n sub i barra menos un seno de beta, un z barra. Eso si lo escribimos, o sea, lo multiplicamos, lo dejamos más bonito. Queda de lo siguiente. Muy importante que siempre trabajemos bien con las velocidades y las aceleraciones, para después utilizar las ecuaciones de momentum, con eso de los torques y de la inercia. Así que ya, teniendo la velocidad, calculamos la aceleración. Acá voy a escribir cuánto da porque ustedes ya saben cómo derivarlo. Notar que lo fácil de llevarlo a este sistema relativo, que como es cartesiano, las derivadas son fáciles de resolver.
nunca olvidar que si tenemos que derivar cualquier tipo de vector unitario, que no sea cartesiano, el vector unitario va a ir cambiando en el tiempo, por lo tanto es derivable, es una variable. Nunca está de más recordar eso. Vamos a sacar eso mejor. Ya, muy bien. Ahí están las velocidades. Y bueno, ahora, muy importante que nosotros definamos la velocidad angular del sistema. Y la velocidad angular del sistema va a estar definido por cómo cambia en z, ¿sí? La velocidad angular, más el beta en la dirección de EX, dirección que sale, esta. ¿Ok? Muy importante acá que este es en X barra, ¿sí? Entonces, acá con las transformaciones de unidades, llevamos el Z al sistema relativo barra, ¿ok? Para que podamos aplicar las ecuaciones. Entonces, haciendo eso, vamos a obtener que es lo siguiente. Más un phi punto coseno de teta n sub z. Y también vamos a necesitar la derivada. Y aquí voy a anotar cuánto es. Ustedes ya saben cómo derivar, no tiene ninguna complejidad. X barra más phi punto seno de beta más phi punto beta punto coseno de beta n sub phi barra más coseno de beta menos phi punto beta punto seno de beta n sub z barra. Notar que estamos en el sistema relativo barra. Muy bien. Ok, vamos a poner otra página. Y ahora vamos a resolver la cinemática. Cinemática voy a poner acá. Cinemática. Bueno, la cinemática, como en este caso no tenemos masa que vaya a ser cambiante en el tiempo, podemos decir evidentemente esto. Ojo, que la derivada del momentum con respecto al tiempo. Rigurosamente. Muy bien. Ahora vamos a ver las fuerzas, porque como vamos a hacer esto, fuerza igual masa por aceleración, la aceleración ya las tenemos, las masas también, obviamente, que son las masas de las dos pelotas, y la fuerza es la fuerza reactiva en realidad. Muy bien, entonces siempre pongan las fuerzas reactivas en la dirección de los ejes. ¿Qué quiero decir con esto? Acá nosotros vamos a tener nuestro borde, acá va a estar las dos barras. Voy a tomar un poco más de tiempo para hacerlo bien aquí. Aquí nosotros tenemos nuestro eje X barra que sale. Tenemos nuestro eje Y barra que está dentro. Y tenemos nuestro Z barra que es la otra perpendicular. Hasta ahí no hay nada raro. Entonces, aquí voy con el tema de las velocidades. Ustedes pongan las velocidades siempre en la dirección de sus ejes. Las reacciones, perdón. Entonces, quiere decir eso que aquí nosotros vamos a tener una NX barra. En la otra dirección nosotros vamos a tener una NI barra. Y en la otra dirección vamos a tener un NZ barra. ¿Por qué hagan esto? Porque después va a ser fácil. Porque si quieren calcular las reacciones en la base, ¿qué quiere decir esto? Acá está nuestro pelito. Acá, y ustedes simplemente van y ponen la fuerza en el otro sentido. ¿Ya? Para que no se compliquen con el tema de los signos. Que yo me confundí harto cuando estaba en estática. ¿Sí? Para que tengan eso en consideración. Bueno, dicho eso, hacemos los balances. En X, nosotros vamos a tener que la masa por la aceleración en X barra, o sea, la aceleración en X, va a ser igual a nx. No tenemos ninguna otra fuerza apuntando en esa dirección. Y si volvemos, la aceleración en x es esta, menos a phi punto cuadrado, esa es. Entonces, de aquí nosotros sacamos que la reacción en x va a ser menos m a phi punto cuadrado. Ahora en y
en I nosotros vamos a tener más componentes. Vamos a tener los pesos. Recuerden que esto es medios. Voy a hacer el dibujo en planta para que se entienda mejor. Aquí está. Acá está el ángulo beta, no lo olviden. Acá nosotros tenemos el peso y que hay que descomponerlo. Este ángulo beta se repite acá. Esto es B medios, por lo tanto esto es M medios coseno de beta. Esto es M medios seno de beta. Y aquí queda lo mismo. MB coseno de beta y MB seno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas distancias son L. Sí, para no olvidar. Ok. Entonces, si sumamos esto, porque recuerden que nuestro eje es así, vamos a cambiar color para que no nos confundamos, y barra, Z barra, y ahora estamos en I. ¿Cuáles son las fuerzas en I? Van a ser estas. ¿Ok? Ok. Entonces, siguiendo con eso, nosotros vamos a tener que la fuerza en I, o la reacción, que va a ser positiva porque nosotros la pusimos en la dirección del eje, y menos la componente del peso que va en la dirección contraria, que va a ser 2m medios por el seno, entonces va a quedar m solamente. Va a quedar m g seno de beta. Y me faltó poner el g, para que ustedes entiendan. Muy bien, va a ser igual a la aceleración en i. ¿Y cuánto es la aceleración en i? Esto, a phi punto cuadrado coseno. Entonces aquí nosotros tenemos, va a ser m a phi 2 puntos coseno de beta. Y en z hacemos lo mismo. Acá en vez de ser esta va a ser esta, en z. Entonces nosotros vamos a tener la reacción menos, porque estas componentes van en el sentido contrario. Entonces va a ser mg coseno, sí, coseno de beta. ¿Y cuánto es la aceleración en beta? Anterior, esta, menos a phi punto cuadrado seno de teta. Entonces aquí nosotros vamos a tener menos m, porque era negativo, a phi punto cuadrado seno de beta. ¿Sí? Entonces resumiendo, tenemos que nx va a ser igual a menos a phi punto cuadrado, ni va a ser igual a ma phi punto cuadrado coseno, o sea, phi 2 puntos, coseno de beta más mg seno de beta, y z va a ser igual a menos m a phi 2 puntos seno de beta más mg coseno de beta. ¿Ok? Ahí nosotros tenemos las reacciones apuntando a nuestro sistema relativo. Siguiente página. Muy bien. Ahora vamos a calcular las ecuaciones de movimiento y vamos a utilizar Euler. ¿Sí? Entonces, recuerden que Euler tiene la siguiente expresión es la de Euler. Tienen que tenerla escrita en su formulario. ¿Ok? Esa en X, en Y va a ser N barra y punto barra menos y Z menos XZ en barra Z X barra. Una de las cosas que yo hacía para acordarme es que estos son los mismos que están acá, para que no confundir. O sea, para no olvidarme. Muy importante que recuerden el tema de las inercias. Es fundamental el punto donde ustedes están haciendo equilibrio de momento, porque si hacen mal, o sea, ponen, por ejemplo, la inercia, por ejemplo, tenemos la inercia de un rectángulo y tenemos la inercia en el centro, pero nosotros queremos hacer un balance de fuerza o de momento justo acá. Esta inercia hay que trasladarla, ¿sí? Con el teorema de Steiner. Entonces, recuerden que tiene la inercia en el centro de masa, y acá suman masa por la distancia al cuadrado.
Entonces, si por ejemplo la longitud es AB, acá nosotros vamos a tener una cuartos más un b cuadrado cuartos. Ojo con eso, porque en el certamen nadie tuvo bueno ese ejercicio por esto, por este tema. Ojo con eso. Muy bien, volviendo al tema de las inercias, recuerden que estamos trabajando en los sistemas relativos X barra y Z barra. Entonces la inercia, como vector, únicamente va a estar compuesta por las masas. Y la inercia de una masa es, es su masa por la distancia donde vamos a estar haciendo, que va a ser el L medios, o sea, perdón, el L, porque esta distancia es L y L, MM, entonces se suman. Y acá nosotros vamos a poner el vector, una matriz que diga cuánto es X y cuánto es no. Porque como estamos aquí en las direcciones principales, nosotros vamos a tener valores en la pura diagonal. Pero cuando en otros casos, por ejemplo, si tenemos un elemento así, por ejemplo, con un círculo, vamos a tener que llevar todas las inercias y el tensor de inercia no nos va a quedar diagonal o triangular. Muy bien, dicho eso, acá tenemos que tener ojo. El, vamos a volver anteriormente, ya. Las inercias, acá tienen que tener mucho cuidado. La inercia en I es cero, porque el objeto no presta como resistencia a girar en este eje. Donde sí hay resistencia en este eje y en este. Las inercias en X barra y en Z barra son las mismas. ¿Ok? Entonces en X barra va a ser 1, en Y es 0 y en Z es 0. O sea, perdón, en Z es 1. ¿Sí? Y ese es el tensor de inercias. ¿Ok? Ok. Ahora, me tomo un tiempo para explicar eso para que no se equivoquen. Vamos a volver a las ecuaciones de Euler. Vamos a tener que el torque reactivo eh, es 0. ¿Por qué es 0? Porque la barra rota libremente en este eje. ¿Ok? Así que por eso es 0. Pero va a ser igual a lo que está acá. La inercia en X por omega punto cuadrado. O sea, omega punto, que es la aceleración angular. Entonces vamos a tener mv cuadrado beta punto menos la inercia en I, que es 0, 0 menos ml cuadrado, phi punto, seno de beta por phi punto coseno de beta. Y eso si lo resumimos un poco, va a quedar de la siguiente forma. Hacerlo por Euler es bastante mecánico. Tienes que definir únicamente bien las inercias y la velocidad angular y les va a salir solo los torques reactivos. Ahora, ¿cuánto vale el torque en I? El torque en I es 0. ¿Por qué? Porque, como comenté anteriormente, acá no hay, aparte de no haber rotación, no hay inercia en ese eje. Ahora, el torque en Z, volvemos a aplicar lo mismo y vamos a tener lo siguiente. Reemplazamos la inercia por la aceleración angular, que era lo que teníamos más atrás. Voy a volver al tiro para que recapitulemos. De aquí voy a anotar los términos de inercia, que es X y Y. Entonces aquí nosotros tenemos L cuadrado menos la inercia en Y, que es 0, obviamente. Y por los demás términos. Aquí me queda un poco corto espacio, pero voy a anotarlo acá mismo. Y si esto lo trabajamos un poco, resumimos la ecuación de lo siguiente. Menos 2 phi punto, seno punto, seno de beta. Perdón. Ya. Volviendo anteriormente, recuerden que los valores de omega son la velocidad, las aceleraciones del sistema. Entonces esto rota en esta dirección y rota en esta dirección y después lo llevan a los sistemas coordenados y finalmente derivan. Para que recapitular por ese punto, para que no se pierda. Muy bien, entonces ahí nosotros tenemos las ecuaciones. Y bueno, de la primera ecuación que tenemos 0 igual a esto, nosotros inmediatamente sacamos una ecuación de movimiento. Entonces la primera ecuación de movimiento, con la primera ecuación, dice lo siguiente. Más phi punto cuadrado, seno de beta, coseno de beta, es igual a 0. Esa es nuestra primera ecuación de movimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
Esto nosotros lo podemos sacar porque el objeto, o sea, la reacción no ejercía un torque reactivo, sino que el torque reactivo era cero porque esto giraba libremente. Pero ¿qué pasa en Z? En Z no pasa eso. Entonces necesitamos saber cuánto es esta reacción para poder calcularlo. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a hacer un balance general. ¿Por qué? Porque acá no hay resistencia al giro, por lo tanto la rotación en este eje, únicamente en este eje, es un torque cero. Entonces, con ese torque y lo que calculamos anteriormente, podemos calcular la última ecuación de movimiento, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, eh, la gracia de esto es que ahora hacemos un balance de momentum en la barra, sin la barra de longitud L y sin las dos pelotas. Entonces, como les comenté anteriormente, era más fácil porque ahora anotamos la reacción en la dirección contraria. ¿Sí? Así es imposible que se pierda. NI hacia acá, NZ barra, y los torques, que vamos a tener un torque así, que es un torque NI barra, y otro torque que va a ser torque Z barra, que es lo que nosotros queremos calcular. Y aquí en la reacción viene lo importante. Entonces, ustedes anotan las reacciones en su dirección, las reacciones en la dirección de los ejes, y bueno, darlo mejor para que se entienda mejor. O sea, que nosotros tenemos X, Y Z hacia arriba. Entonces tenemos acá un torque en X reactivo y otro torque en Y reactivo, ¿cierto? Y aquí vamos a tener el otro torque en Z reactivo, pero este como gira libremente es cero. Por lo tanto, podemos hacer el balance general con todos los ejes, pero únicamente nos va a importar hacer el balance en Z, porque es el que tenemos la condición que vale cero. Bien, dicho eso, nosotros tenemos que el torque en Z reactivo va a ser igual a menos el torque en I barra multiplicado por un seno de beta menos un torque en Z barra por un coseno. Aquí uno tiene que hacer la descomposición con el ángulo que hace el beta. ¿Sí? Eso es fácil. Menos las reacciones. Ojo que no, estamos haciendo balance de torque, tenemos que incluir los torques y aparte las reacciones. ¿Ok? Para que no se olviden de eso. Y ojo, siempre que pongan una fuerza, claro, va por el brazo, por el beta. O sea, esta distancia es A. Ahora, aquí me falta un término, sí, tenemos el NI y falta el NZ. La reacción en Z, que va a ser por un seno de beta por A. Ahora, y esto, como comenté anteriormente, esto vale cero porque no hay resistencia. Entonces de aquí eh, tenemos esta ecuación. ¿Ok? Entonces, eh, reemplazando los valores de las fuerzas, porque acá nosotros tenemos NX y NI, si volvemos anteriormente cuando hacíamos los balances, nosotros tenemos estos datos. Entonces, si los reemplazamos, acá nosotros tenemos la otra ecuación de movimiento. ¿Sí? Voy a anotar inmediatamente cuánto es para que no quede largo el video. Y si ustedes reemplazan los NZ y NI y eliminan las masas, porque siempre se van a eliminar las masas, obtenemos la otra ecuación de movimiento que era con la otra ecuación que estaba pendiente, que era porque faltaba el torque. ¿Ok? Ok, entonces ahí nosotros tenemos la segunda EDM. Y esta era la primera. ¿Ok? Ok. Bueno, vamos a resolver lo mismo con Lagrange. ¿Sí? Lagrange es un poco más fácil. ¿Por qué? O sea, en realidad es mucho más fácil. Primero, ustedes tienen que recordar que necesitan el término T y B, la energía cinética y la energía potencial. Bueno, y la potencial va a ser un medio de la masa B punto B más el término de la velocidad angular, ¿cierto? Que es lo siguiente. Eso, el tensor de inercia
por omega. Esto es omega traspuesto. Entonces, acá lo importante es que da lo mismo que tengan en un sistema en otro. Si hacen B punto B de un sistema independiente del sistema. Entonces, no es necesario que lo lleven a un sistema global o local. Pueden hacer esto súper rápido en el sistema relativo. Esto nosotros ya lo tenemos. Lo voy a anotar acá para que no olvidar. Anotado como vector. Ojo que acá tenemos un producto que es entre vectores y matrices. Entonces, tienen que anotar los términos de la velocidad angular como vector. ¿Sí? Seno de beta, fi punto coseno de beta. ¿Sí? El término en la inercia ustedes ya los tienen. Esto traspuesto queda hacia abajo. O sea, queda así. B punto, bla, bla, bla. Resuelven este término. Voy a anotar cuánto les da. Porque lo importante viene un poco más adelante. Y esto es solamente álgebra. Y ustedes son muy buenos para hacer esto. Ok. Ahora, necesitan el término, perdón. Ok, falta el término de la energía potencial, que era lo que anoté acá. Entonces, recuerden que el término de energía potencial es respecto a un sistema de referencia. Entonces, nosotros podemos decir que el sistema siempre va a estar a un nivel, por ejemplo, nivel cero, y esto va a ser cero o va a ser un valor. Y en el fondo esto es prácticamente independiente, porque después las ecuaciones de Lagrange tienen que derivar este término y a pesar de que sea una constante va a ser cero igual. Entonces podemos dejarlo como cero, poner a un nivel b, y siendo que b va a ser la altura. ¿Ok? Muy bien. Dicho eso, vamos a resolver la ecuación de Lagrange. O sea, vamos a calcular las ecuaciones de movimiento con Lagrange. Y aquí hay que tomarse un tiempo para explicar lo siguiente. Primero, estos son los grados de libertad. Los Q sub K son los grados de libertad. Entonces, Q sub K va a ser igual a phi y beta, son los grados de libertad. L es T menos B. ¿Sí? Y acá muy importante este término. No hay fuerzas externas, por eso ese término es cero. En el ejercicio del certamen teníamos con un peso y muchos acá pusieron cero, o sea, perdón, una fuerza. Muchos acá ponían cero, pero eso está mal, porque cada vez que ustedes tengan fuerzas externas, tienen que incluirla acá en este término. Eso es por lo que quería comentar anteriormente. Bueno, entonces calculamos la derivada con respecto al tiempo de L en pi punto. Perdón, aquí se me olvidó. Eso. Aplican pura álgebra y no es tan tedioso de hacer. Y calculan el L phi punto. Y finalmente son los iguales. O sea, lo reemplazan acá. Perdón, anterior. Lo reemplazan acá. Como esto está negativo, pasa sumando. En el fondo los tienen que igualar. Voy a anotar cuánto les da. Así rápido. Para que ustedes lo hagan después. L cuadrado coseno de beta n phi. Este término de acá va a ser m a cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado de beta n sub phi menos 2ml cuadrado coseno de phi seno de phi phi punto. Entonces, si igualan esto, se van las masas, se factorizan y van a encontrar la ecuación de movimiento. Entonces, aquí ustedes van a tener a cuadrado más l cuadrado coseno cuadrado de beta phi 2 puntos menos 2l cuadrado coseno de beta seno de beta por beta punto phi punto es igual a 0. Y ahí tenemos nosotros la primera ecuación de movimiento, que si volvemos anteriormente, perdón, se bajó esa cosa.
Ahí se subió, anterior, anterior, anterior. Es la misma que nosotros teníamos acá. ¿Ok? Eso es lo importante hacerlo. Entonces, de hacerlo por ambos métodos y verificar que son iguales. Entonces, ahí ya derivamos por phi. Hay que calcular lo mismo derivado por beta. Beta. Y creo que se los voy a dejar a ustedes y voy a anotar lo que les va a dar. No, ya lo voy a hacer nomás. Total, no queda largo. Si hacen esto, les va a dar ml cuadrado, beta 2 puntos. Este término de acá les va a quedar menos ml cuadrado, coseno de beta, seno de beta. Voy a borrar eso que queda un poco feo. Entonces teníamos seno de beta, phi punto. Y si esto los igualan, obtienen esta ecuación de movimiento. Y como recordarán, y lo voy a mostrar anteriormente, esta es la primera EDM, y esto, como habíamos comentado anteriormente, es la segunda EDM, encontrada por Lagrange. Vamos a volver para que no vean que la estoy mintiendo. Ahí está la ecuación de la primera EDM y la segunda EDM. Muy bien. Con eso concluimos la identidad de esta semana. Que estén bien. Gracias.